Dios te bendiga. Juan capítulo 8 versículo 24 dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Anteriormente Jesucristo también dijo en el versículo 21: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es posible que los hombres mueran en sus pecados y nunca lleguen al cielo donde Cristo está. Esto es rotundamente contrario a la doctrina que algunos enseñan en la actualidad de que no hay castigo futuro y que todos finalmente serán perdonados. Es digno de mención las palabras de nuestro Señor: Me buscaréis, y a donde yo voy no podéis venir. Eso es para los que mueren en pecado. En el tema de hoy conocerás lo que significa morir en pecado y cómo se puede evitar esta lamentable situación. Todos los hombres han de morir, pero claramente unos han de morir en sus pecados y otros perdonados sus pecados. ¿Cómo morirás tú? La Biblia contiene varios ejemplos en cuanto a esto. El rico y Lázaro, uno en su palacio, pero en sus pecados. El otro pasó hambre a la puerta, pero muerto fue al paraíso. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Esteban fue apedreado hasta la muerte, pero no por sus pecados, porque podía decir: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también dijo a la hora de su muerte: Veo al Hijo del Hombre. Hechos capítulo 7. Judas en sus pecados fue y se ahorcó. Ananías y Zafira murieron en sus pecados, pero el ladrón en la cruz lanzó su última mirada sobre el Salvador y sus pecados, aunque muchos fueron perdonados instantáneamente. ¿Qué significa morir en pecado? Cuando Cristo se refirió a esto, ciertamente se refería a un grupo de personas incrédulas. Morir en pecado es la muerte más terrible. Esta es una ruina severa y la puerta misma de la perdición. Es una cosa triste morir en la cárcel, morir en una zanja, pero mucho peor morir en tus pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Nuestro Señor habló como aquel que tiene autoridad, como un rey desde el trono, un juez del tribunal. Los que mueren en pecado mueren bajo la sentencia de condenación divina por sus pecados, pues la paga del pecado es la muerte. Mueren bajo el dominio y poder de ellos, bajo la culpa y la miseria del pecado. Mueren para experimentar el castigo inmediato y eterno que se les denuncia. Morir en los pecados es lo peor que puede haber. Morir es algo terrible porque implica la separación del hogar, los negocios, los conocidos, el mundo, el propio cuerpo. Pero morir en pecado es tan terrible que nadie se lo puede imaginar. Morir en los pecados de uno significa morir habiendo abusado de esta vida con todas sus bendiciones, morir con todas las condiciones de la miseria, morir despreciando a Cristo y su señorío, morir habiendo ido en un camino distinto al camino de la salvación que es Cristo, morir habiendo seguido la corriente de este mundo. Es morir haciendo malas obras, morir sin haber sido lavado en la sangre de Jesucristo, morir sin haber sido justificado o declarado inocente a través de Cristo, su vida y sacrificio, morir en dureza de corazón para con Dios. Morir en pecado es morir en incredulidad. Quien muere incrédulo, sin creer que realmente Jesucristo es el Salvador, muere en un estado de culpa y condenado. Sus conciencias los condenan porque la han contaminado, la ley porque la han quebrantado, el evangelio porque lo han rechazado. Esta condenación es ahora. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al morir en sus pecados, se hunden bajo el castigo eterno. A aquellos que pecan contra el remedio, perecen sin él. Morir en pecado es morir despreciando la Biblia y creyendo que es solo un invento de los hombres. Morir en pecado es morir siendo esclavo del pecado y obedeciendo todos los deseos y obras de la carne. Morir en pecado es morir siendo rebelde a los mandamientos de Dios. Morir en pecado es morir habiendo en vida llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esto es una verdad, pero también hay un gran mensaje de oportunidad y de salvación. Yo debo hablarte de este peligro de morir en pecado
pero debo hablarte también de la salida. Debo hablarte de la enfermedad, pero también debo hablarte de la cura. No tienes por qué morir en pecado e incredulidad. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación es a creer, no es difícil. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dos cosas. Confiesa con tu boca el señorío de Jesucristo. Sométete a su señorío siendo su palabra su autoridad y luego cree que Él es real. Cree en su palabra salvífica. Cree en su sacrificio. Considera que lo hizo en tu lugar. Cree que por amor se dio por ti y arrepiéntete de vivir en desobediencia y rebelión contra Él y sus enseñanzas. Hazlo porque en la hora de la muerte lo que marcará la diferencia será si terminaste tus días siendo un fiel creyente o un aferrado incrédulo. A la hora de la muerte marcará mucho la diferencia quién fue quien gobernó tu vida, si el pecado, el mundo, el diablo o nuestro Señor Jesucristo. A la hora de la muerte marcará mucho la diferencia si atendiste a la voz de Dios o la despreciaste. Hoy es un buen día para pensar y meditar en la siguiente pregunta: si hoy murieras, ¿morirías en pecado? Ruego a Dios para que seas un creyente a paz con Dios. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos y no olvides dejar tu comentario.